Entonces somos subjetivos. Nada más para probar esto, quisiera que en el chat me pusieran cuál es su color favorito. Todos de rojo, alguien de azul, verde, azul, amarillo, verde, azul. Ok, a Dani le gusta el morado, a Omar le gusta el negro. Maximiliano hace una cosa, dice que turquesa. Exacto, entonces todos somos diferentes. Ahora también quiero que escriban en el chat cuál es su equipo de fútbol favorito. Equipo de México. El que sea. Alguien le va al Cruz Azul, a alguien no le gusta el fútbol. José dice el Cruz Azul, André le va al Necaxa, Brian le va al Pumas. Uy, Juan le va a la América. Alguien dice que ninguno. Rodolfo le va a los Cholos. Alguien dice que no ve. Chivas, Pumas, ninguno. Ok, entonces básicamente sí, alguien más le va al Necaxa, sí, muy bien, los Pumas. Alejandro le va a los Tiburones de Veracruz. Bien, entonces básicamente lo que estamos viendo es que todos tenemos un punto de vista diferente sobre las cosas, ¿no? ¿Por qué les gusta el equipo de fútbol? Porque les parecería que es el que juega mejor. Pero si le preguntan a alguien más, diría que están total y absolutamente equivocados. Entonces eso es lo que hace que nosotros como sujetos seamos subjetivos y por tanto pues no vamos a tener la misma opinión ni la misma visión sobre las cosas, ¿no? Tal vez algunos de ustedes eligieron ese equipo porque es el que le va a su familia, o alguno de ustedes lo elige porque, no sé, porque fue el primer equipo que vieron, o porque tenían un buen marketing, no lo sé. Pero básicamente es que todos somos diferentes, somos subjetivos y tenemos una percepción de la realidad que es ligeramente diferente, ¿no? Aunque hay cosas que podemos medir, aún así es un poco diferente lo que vemos. Y entonces estas manifestaciones cotidianas que dependen de la realidad, pues van a ser diferentes para todos. ¿Okay? Entonces, ¿por qué son diferentes? Básicamente porque los percibimos con los sentidos. O sea, ustedes observan, escuchan y no todos tenemos la misma percepción. Hay gente a la que sí le gusta el reggaetón, hay gente a la que no lo puede soportar. Es algo parecido. ¿Ok? Ahí aquí tengo. Entonces, como lo percibimos con los sentidos, pues siempre también va a ser un poco subjetivo y no es la esencia. Aquí tengo una errata, pero bueno, yo lo corregiré. Y básicamente existe una realidad que, pues, que básicamente se expresa a través de una problemática, ¿no? Que puede ser la riqueza y la pobreza, que hay dependencia económica y muchas cosas feas que son las que tendríamos que poder arreglar, ¿no? A través de la ciencia y la tecnología. Bien, ¿alguna duda hasta acá? No. No. Ninguna, ok. Entonces sigo adelante. Lo siguiente que es importante es que tenemos que considerar en qué medio nos estamos desarrollando. El dibujo que les muestra, últimamente antes se utilizaba más como la terminología países desarrollados y países subdesarrollados. O también se les llamaban países en vías de desarrollo, también hay países pobres, no industrializados, pero la que es terminología que se ha utilizado últimamente es distinguir a los países entre países del norte y países del sur. Porque los del norte serían lo que antes llamábamos países desarrollados y países del sur es lo que se llamaba países subdesarrollados. ¿Y por qué se les llama del sur? Básicamente porque hay una línea divisoria relativamente clara que distingue cuáles son del norte y cuáles son del sur, que es lo que nos muestra en el dibujo. O sea, los del norte serían, por ejemplo, Europa, la mayoría de los países europeos, Estados Unidos, Canadá, Rusia, Japón. Hay uno que se escapa, que sería Australia, que está
coincidentemente en el sur, pero culturalmente es del norte. Y luego también están los países del sur, que sería Latinoamérica, África, sudeste asiático, la península arábica, etc. Y básicamente existen muchas hipótesis sobre por qué los países del norte son países del norte y por qué los países del sur son del sur. O sea, no nada más tiene que ver con su ubicación geográfica, sino que hay otros factores que influyen en que a algunos países les vaya mejor que a otros. Como por ejemplo que hay muchas personas que lo culpan a la cultura, diciendo que hay un factor religioso involucrado. Hay un libro interesante para los que les guste la filosofía que se llama La ética protestante, de un autor que se llama Max Weber. Y básicamente Weber explica que los países que tienen éxito son los países protestantes, mientras que los países católicos y de otras religiones no tendrían tanto éxito. Me voy a regresar tantito para ver si eso más o menos tiene sentido. Ok, pero no tiene tanto sentido porque gran parte, digamos, se está considerando como países del norte a Francia y a Italia, que son países predominantemente católicos. Entonces, no es por ahí. ¿Sí? Bueno, que también hay mucho cristiano en Estados Unidos y sigue siendo un país desarrollado. Sí, pero hay mucho, digamos que Estados Unidos es mayoritariamente protestante, ¿no? O podríamos decirlo. A lo mejor sí bueno, sí, en la cultura las protestas es algo que se influye mucho en los desarrollos porque es algo que en los países subdesarrollados no suele haber. Sí, aunque Bueno, es también que es muy tiene que curioso. definir la protesta a ser protestantes, porque son más ortodoxos, ¿no? La religión. Más bien, yo considero que tiene que ver un poco con, sí hay una ética relacionada con la religión, ¿no? Pero no creo que sea el factor único, porque Francia es mayoritariamente católico, Italia también lo es, España también lo es, Portugal, y son considerados países del norte, ¿no? Y hay países que no son católicos. Rusia, por ejemplo, no es católica. ¿Qué otra cosa? Japón no es católico, tampoco es protestante, ni siquiera es cristiano. Y aún así están considerados como países del norte. ¿Sí? Entonces, más bien, yo considero, es mi opinión personal, que tiene que ver un poco con la construcción cultural de la ética, del trabajo, y una concepción del bien colectivo. Pero bueno, eso tengo que todavía ponerlo a prueba. Ahora, yo no estoy muy segura. Bueno, China es un caso extraño, ¿no? Porque China es un país que es como un híbrido exótico, porque básicamente no tiene una religión dominante y tiene un híbrido político totalitario, pero tirando hacia con un medios de producción. Sí, es una dictadura, pero está planteada como a través de una economía capitalista. Entonces tiene los medios de producción capitalistas, pero políticamente pues es una dictadura. Sí, es curioso también en los muchos tratados internacionales, China también queda como un híbrido extraño. Y Porque es que sí se considera socialista, pero es que ahí la población les gusta la dictadura que tienen, por eso no ha habido protesta alguna sobre ella, porque les proporcionan todo lo que ellos requieren respecto a recursos y demás, eso no es y tan trabajo. cierto, Luis, porque básicamente en los 90 hubo protestas hubo hasta una masacre, porque estaban en Pero contra del régimen político. Nada más que evidentemente es un lugar donde es complicado protestar, ¿no? es que sí lo censuran mucho, Exacto. pero, pero bueno, unas por otras, ¿no? Exacto, pero bueno, el chiste es que es un híbrido extraño, ¿sí? Bien, sigo adelante otra vez. Entonces hay contextos culturales, motivos económicos, motivos históricos y políticos. Uno de los motivos económicos predominantes es que la mayoría de los países del sur, los recursos tienen que ver con el sector primario de producción. ¿A qué me refiero con esto? Con
actividades como lo son la agricultura, ¿sí? Y, ¿qué otra cosa? También tienen algunos otros factores como baja eficiencia de producción. Hay otros que son históricos. La mayoría de los países del sur en algún momento fueron colonias de otros países, ¿no? Entonces eso también pues afecta al sistema productivo, al sistema político. Es una influencia histórica bastante difícil de zafarse. Y luego también existe la parte política, que son países con pocas libertades, poca transparencia, etc. Bueno, creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Esta parte, aunque creo que esto es algo importante para que todos ustedes reflexionen un poco. De hecho, la actividad está relacionada con esto. Entonces no voy a profundizar tanto. Entonces, bajo este contexto, ¿por qué sería importante planear? Bueno, primero vamos a pensar que vamos a definir un poco qué es la planeación. Entonces, sería una definición relativamente sencilla. Sería que la planeación es el proceso que es un análisis, es documentado, sistemático y lo más cuantitativo que se pueda para mejorar alguna situación. ¿Okay? Entonces, básicamente nosotros estamos en nuestro presente, hay un futuro deseado que queremos y la planeación implica hacer el análisis de cómo voy a llegar del presente que tengo al futuro que quiero. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esta? ¿Alguien tiene alguna otra concepto que crea que le hace falta a esta definición? Los leo. ¿Todos están de acuerdo? ¿Alternativas? Sí, aunque básicamente las alternativas nos referiríamos a... Sí, tienes razón, hacen falta las alternativas. Tenemos que identificar alternativas de camino. Vamos a ver, sería algo así como... esto es como parte idealizada, pero lo que tendríamos que hacer sería del presente al futuro habría un caminito por acá, ¿no? U otro camino por acá, o un camino que da una vuelta más larga y llega para acá, ¿no? Y esas serían tal vez las alternativas, ¿ok? Que necesitamos encontrar. Aunque es cierto que cuando uno hace un ejercicio de planeación, tenemos que identificar algunas alternativas razonables, ¿no? Sería, vamos a ver. Esto porque hay factores que no podemos controlar, ¿no? Como el comportamiento social o incluso, ya si es más específico, en algunas zonas donde no tengas un control climático, pues podría provocar a lo mejor que tu planeación en una construcción se ve afectada a la colación, ¿no? Por las lluvias. Sí, Omar, aunque en teoría tú tendrías que ser tan buen planeador que tendrías que considerar eso, ¿no? O sea, la planeación realmente buena, tiene que considerar hasta este tipo de cosas para saber cuándo hacer las cosas, ¿no? O sea, siempre existen las cosas que no podemos prever, pero hay cosas que sí podemos, ¿no? Entonces es lo que tenemos que tratar de hacer. Pero sí tienes razón, Omar, a veces hay cosas que no podemos controlar. Bien, entonces sigamos adelante. Entonces, ¿qué es importante considerar en la planeación? Básicamente que son dos cosas. Esto es bastante economista. No sé si lo han escuchado hablar. Tenemos recursos limitados, ¿no? Recursos que pueden ser financieros, técnicos, humanísticos, incluso tiempo. Puede ser escaso. Y las necesidades son mucho mayores que los medios que tenemos para satisfacerlas. Entonces, lo que necesitamos hacer, el objetivo de una buena planeación es controlar lo más que podamos estos factores.
¿Qué más? Ok, vamos a seguir un poquito. Entonces, siempre vamos a tener necesidades infinitas y vamos a tener recursos limitados. Entonces, lo que necesitamos es tratar de administrar lo mejor posible estos recursos para satisfacer las necesidades más urgentes. Es como, supongamos que ustedes tienen 50 pesos para gastarse, ¿ok? Y, o sea, quiere decir que su dinero sería limitado. Y tienen distintas necesidades que puede ser, tienen hambre, tienen que volver a casa y pueden gastárselo en el melate y les sobraría 20 pesos para comprarse un chicle. ¿Cuál sería la mejor opción? Los leo o los escucho. Comer. No comer. Alguien dice, Luis dice que comer. ¿Alguien tiene otra opción? Ver la manera de hacer crecer el dinero, ¿no? Esa es pensar fuera de la caja, está muy bien. La cosa es que la alternativa es, digamos, las necesidades son urgentes. Yo volvería a casa, honestamente. Claro, pues, sí, ahí me pueden dar de comer, ¿no? No, sobre todo estás un poco, digamos, tu nivel de confort aumenta. Pero sí, hacer crecer el dinero puede ser una buena alternativa. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cómo vamos a encontrar estas alternativas, ir y venir? Bien, entonces decíamos que planear es prever el futuro, ¿no? Entonces necesitamos cómo encontrar hacia dónde queremos ir, dónde estamos. Podríamos decir que primero necesitamos hacer un diagnóstico, ¿ok? Esta fase de diagnóstico, de hecho, es bastante importante en los ejercicios de planeación. Es en dónde estoy, qué está pasando, qué tengo que cuidar, etcétera, ¿sí? Después necesitamos un cómo. O sea, identificamos un futuro deseable y luego encontramos las alternativas, ¿sí? Ahí necesitamos utilizar lo que se conoce como un know-how. ¿Alguno de ustedes ha escuchado este término? Vamos a ver. Roberto dice que no. Alguien también regresará casi a comer. Rodolfo, ¿podrías explicarnos un poco qué entiendes por know-how? Bueno, lo que yo entiendo por know-how es, lo usan mucho para las empresas y es cómo hacer para que una empresa triunfe en lo que está haciendo o para que tenga éxito. Por ejemplo, una empresa, no sé, que vende pantalones debe tener el know-how de cómo hacerlos y cómo distribuirlos para que se vendan y no quedar con merma, cosas así. Muy bien, sí, puede ser. Sí, es bastante correcto. Básicamente el know-how significa cómo hacer. A veces necesitamos tener experiencias, conocimientos para saber cómo hacer de una cosa a otra, ¿no? ¿Cómo hacer? Hay como un toque especial que muchas veces vale mucho, que es ese factor de conocimiento necesario para poder tener éxito. Sí, ese sería el know-how, es cómo lo hago, pero sí, es correcto. Y después tenemos que hacer una parte de verificar, ya que eso sí, que puedo hacer una planeación estratégica que tiene que ver con, no, la planeación no puede ser estática, ¿no? Así como la realidad también es dinámica, va evolucionando, pasan unas cosas, pasan otras, y por tanto necesitamos establecer también un sistema de planeación relativamente flexible, ¿sí? Como a través de necesidad alternativas, verificar quiénes van a ser los usuarios y cómo podemos implementar las diferentes opciones. Y finalmente, la pregunta es, ¿para qué? ¿Hacia dónde? ¿Qué futuro queremos? Las motivaciones. ¿Ok? Pongamos un ejemplo. Tendremos que encontrar alguna situación problemática que estemos viviendo.
supongamos que ustedes quieren pintar la parte de adentro de su casa, ¿no? Porque la pintura ya está desgastada y lo que necesitan es primero pensar cuál sería el tipo de ambiente que les gustaría, ¿no? Que sería la parte de prever. ¿Por qué? Pues porque necesitan darle mantenimiento a su casa, etc. Pero resulta que existen otros usuarios, ¿no? Que serían las otras personas que viven también con ustedes. Entre todos tienen que decidir las diferentes opciones que tienen para elegir el color, ¿no? Hay gente que tal vez le gustará el rosa, el crema, el amarillo, el verde, y tendrían que básicamente ver cuáles, tendrían que ponerse todos ustedes de acuerdo, ¿no? Entonces tal vez ustedes pensaban que solo iban a pintar y se dan cuenta que además tienen que arreglar la pared, ¿ok? ¿Y cuál es el futuro deseado? Pues una casa agradable, ¿sí? Entonces tienen que llegar a algún contexto, verificar, hay ahora unos simuladores para ver cuál de los colores se vería más bonito. Así tendrían que ver las diferentes necesidades. Tal vez ustedes necesitan un espacio con calma, entonces elegirían un color neutro. O tal vez alguien necesita un color más festivo, entonces elegiría, no sé, un amarillo. Pero podrían probar las diferentes alternativas y al final llegar a la decoración ideal para su casa. Así básicamente sería un proceso de planeación de manera burda, ¿ok? Lo que sí es importante es verificar que en cuanto se involucran los diferentes usuarios, ustedes tienen que darse cuenta que el proceso se tiene que volver colaborativo. ¿Recuerdan que en Sistemas 1 les enseñaron que eran los sistemas suaves y los sistemas duros? ¿Alguno lo recuerda? ¿Los leo? ¿Nadie lo recuerda? Bien. Ok, los sistemas suaves eran aquellos donde influía la cultura, las opiniones. Ese era mucho más fuerte que la parte medida. Diego no lo recuerda. Ok, entonces esta parte implica, los suaves eran como sociales, exacto. Más bien son sistemas donde la parte social, cultural, y tiene una gran influencia. Los sistemas duros eran donde más bien eran las matemáticas y la técnica. Ok, entonces básicamente al momento de hacer planeación van a tener que tratar con sistemas suaves. ¿Sí? Profesora, Sí, entonces los sistemas duros son los que requieren las ciencias y los blandos son los que requieren más humanidades. Luis es muy cercano, pero vamos a decir que en los suaves, o sea, la definición tal vez un poco más general sería que en los suaves puedes observar el fenómeno, pero no lo puedes medir objetivamente, ¿no? Y en los Ok. duros puedes observar y medir. Por ejemplo, verificar la opinión sobre una persona, ¿no? Como que ahora les llaman a su casa y les preguntan, ¿qué opina usted del presidente? ¿Sí? Sería un sistema suave. Estarían tratando de medir, están observando que hay opinión pública y estarían tratando de medir. Ahora, no es objetivo porque evidentemente a mucha gente lo ama, mucha gente le da igual, pero no existe, pero no puedes, y tú sabes que tal vez a alguien le cae mejor que a otro, pero no existe tal cosa como el opiniómetro. O sea, no existen 25 puntos de opinión, ¿no? 25 Son datos puntos de... cualitativos Exacto, son más bien cualitativos. ¿Ok? y los duros son cuantitativos, ¿no? Así es. Ok, ¿Ok? vale, gracias. Entonces, lo que es importante es ver que en la planeación siempre se van a topar con una parte de sistemas suaves, con una parte cualitativa. También hay una parte cuantitativa, pero cuando tienen que hacer planeación colaborativa, que es, digamos, la que la normativa en México manda para los ejercicios urbanos y regionales, tienen que hacer una parte, ¿cómo se llama?
cualitativo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir adelante. A ver si no me salté ninguna. No. Entonces, dependiendo del... esto se llama el umbral de planeación. Perdón, aquí se está metiendo el gato. Existen escenarios a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Los de corto plazo serían de 1 a 5 años. De mediano plazo serían de 6 a 10 años y de largo plazo serían escenarios de más de 10 años. ¿Ustedes han escuchado hablar sobre las metas del milenio de las Naciones Unidas? Sí. Adolfo, ¿de qué se tratan? ¿Podrías contarnos un poco? Son algunos objetivos que se plantearon pues entre algunos de los países más metidos en la ONU para pues resolver algunos de los problemas más grandes que tiene el planeta. Sé que hay algunos que tienen que ver con sustentabilidad, con desarrollo humano, con reducir la contaminación y cosas de ese tipo. Son como 10, si no mal me acuerdo. Son un poco más, pero sí, tienes razón. Básicamente es un ejercicio que se hizo en las Naciones Unidas para poder tratar de encontrar mejores condiciones de desarrollo para la humanidad entera. Y básicamente se dividían en temas, se dividían en salud, había metas políticas, había metas ambientales, había metas de educación. Y estos los diseñaron en los 90s tempranos, y en teoría el umbral era al 2020, o sea, este año. Evidentemente no se lograron muchas, ¿sí? Pero básicamente era un ejercicio de planeación de encontrar ese futuro deseado a largo plazo. Ahora no sé si han escuchado cuál es el siguiente umbral de desarrollo que están planteando. ¿Alguno de ustedes lo ha visto? No, no es lo del BRICS. No, ¿sí? No. Básicamente están planteando, dieron 10 años más de plazo y están planteando el 2030 como un escenario. De hecho, había planes, nada más que esto déjenme recordar cuándo fue. Debe haber sido como en el 2000, principios de primera parte de los 2000. Empezaron a diseñar una cosa que se llama México en el 2050. Estaban buscando planes para encontrar mejores condiciones de vida, etcétera, para toda la población. Nada más que creo que todo eso se fue al cuerno, ¿sí? Ahora, si estamos hablando de que los planes tienen que ser, estamos hablando de planear el bienestar de un país. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes descubren por lo cual en este país es un poco complicado hacer planeación? ¿Los leo o los escucho? Lo que ustedes digan. Por la corrupción, ¿no? No, es algo mucho más sencillo. Por la manera de pensar, ¿no? ¿Perdón? Por la manera de pensar. ¿Podría ser la Eso burocracia? básicamente es que los planes en este país se hacen cada 6 años. O sea, cada que hay un presidente nuevo, se plantea de nuevo todas las directivas de planeación nacional. De hecho, se llama el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Lo han escuchado por ahí? Sí, alguna vez sí. De hecho, se supone que los ciudadanos tenemos que votar por un plan de gobierno, ¿no? Y entonces los candidatos, cuando son candidatos, lo ponen a disposición de todos nosotros para que lo leamos, y en teoría tendríamos que votar en función de eso. Al final, no. Básicamente es como cada 6 años tienen que cambiar el plan. Entonces no existen unos mecanismos que nos permitan planear ni siquiera a mediano plazo, ¿no? Todo lo estamos planeando a corto plazo. Entonces, cualquier cosa que sea mayor del periodo de un presidente no funciona, ¿ok? Entonces, hay algunos mecanismos legales que han estado planteando que
que existan planes nacionales que el siguiente presidente no los pueda quitar, como planes de infraestructura, planes de administración de pensiones y ese tipo de cosas que se llevan intervalos mucho más largos que un sexenio, ¿sí? Por ejemplo, en educación se habla de que para que veamos un cambio en las generaciones tenemos que esperar 25 años. Entonces, imagínense qué significa eso. O sea, tenemos que planear a 25 años y quiere decir que tienen que ser elaborar todo un plan educativo que no lo puedas cambiar en 25 años. ¿Y qué pasa? Lo cambiamos cada ratito, ¿sí? Entonces, eso hace que no se puedan hacer desarrollos a largo plazo. ¿Ok? Bien. Vamos a ver la siguiente. Bien. Entonces, existen diferentes ejercicios de planeación de acuerdo con su nivel de aplicación. ¿Ok? Está la planeación general, que sería toda la organización. Estaría la planeación local, que es una parte grande de una organización. Y está la planeación específica, que sería una parte puntual de una organización. ¿Sí? Entonces podríamos decir que la general sería, por ejemplo, todo el país. La local sería para un estado y la específica tal vez sería para una delegación, por ejemplo. Existen también dos modos de hacerla. Una sería la indicativa, se hacen reglas, se hace promoción, tratas de que la gente obedezca, ¿no? Y que se vaya por donde tú le dices que tiene que hacer. Y existe la imperativa, que sería la imposición. Este es común en China, por ejemplo. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda hasta acá? Ok. Todos en silencio. Voy a asumir que no. Bien, gracias, Omar. Ok, entonces vamos a ver por encima cuáles serían los principales mecanismos de planeación. Okay. Les contaba que primero existe la parte diagnóstica, que sería conocer el problema. Okay. Y básicamente esto implica conocer la situación actual que queremos cambiar. Se parece un poco al método científico, ¿sí? Primero necesitamos conocer qué queremos cambiar, qué vamos a hacer, qué tiene esta cosa, los pros, los contras, etc. Después necesitamos interactuar con los involucrados para conocer su punto de vista. Esta es la parte que yo les hablaba de la colaboración. Esto también influye mucho en el diagnóstico del problema. Necesitamos hablar con los involucrados, preguntarles cuáles son sus opiniones, preguntar cómo creen que se gestó, cuáles creen que pueden ser las. También influye mucho en las alternativas de solución. Les preguntan, por ejemplo, cuáles serían sus opiniones, cómo cree usted que se arreglaría el siguiente problema, ¿no? Volviendo al ejemplo de la casa, tendrían que hablar con todos para preguntarles qué color les gusta más y cuál creen que sería más bonito en el futuro. Bien. Esto es básicamente, también ayuda a la parte de interactuar con los involucrados a definir el futuro deseable, ¿sí? Todos tenemos diferentes opiniones, diferentes puntos de vista y básicamente esta parte que puede ser bastante ardua en un ejercicio real implica encontrar cuál sería el futuro deseable en el que todos estarían contentos y tranquilos. ¿Okay? Entonces sirve para definir las metas. La meta que queremos cumplir, ¿no? Después necesitamos generar alternativas de solución. ¿Qué implicaría eso?
Implicaría hacer propuestas hacer diferentes propuestas que tengan los puntos de vista de los involucrados, ¿sí? Aquí también a veces se puede llegar, ya sea dependiendo del problema, a una negociación, o depende también de la normativa, o depende también de lo que tomen de la decisión que tomen los tomadores de decisiones. Ahora es importante que esta meta común sí sea consensuada, porque si no, básicamente habría siempre un grupo que la querría algún sector, algún involucrado que trataría de sabotearla, ¿ok? Entonces es importante tratar de llegar a una proposición que sea la opinión de la colectividad. Después tendremos que evaluar las diferentes soluciones, por supuesto no vamos a tener una, ¿no? Y verificar cuál sería la más viable a partir de criterios técnicos, de criterios económicos, de criterios reales, etcétera. ¿Ok? Tendríamos que verificar cuál sería la más óptima en este caso. Finalmente, tendríamos que implantar, que sería formular un plan de implementación en el tiempo. Y para ver qué paso vamos a hacer primero, qué pasó después, etcétera. Y después hacer la retroalimentación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería esto? Verificar resultados. Y si los resultados no son los que esperaba, pues tendríamos que volver a hacer parte del ejercicio para encontrar una solución mejor. ¿Sí? Ahora, es importante que todo este mecanismo tiene que ver desde antes hasta que el proyecto termina. ¿Sí? Porque luego hay proyectos que se quedan como a la mitad o proyectos que no consideramos todos los aspectos y luego pasa cosas desagradables. ¿Sí? Vamos a ver, les propongo que hagamos una mini pausa de 5 minutitos y volvemos a empezar. ¿Está bien? Entonces voy a cerrar un poco para poder guardar la grabación. Y nos vemos en 5 minutos. ¿De acuerdo? Sí, profesora.